Bienvenidos a La Voz del 21. Este 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco y para hablar sobre los efectos nocivos que da el tabaco en nuestro cuerpo estamos acompañados por el médico oncólogo Francisco Orlandi. Él es oncólogo de la Universidad de Chile y jefe de la Unidad de Medicina Oncológica del Instituto Nacional del Tórax. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Doctor, por favor, explíquenos cuáles son los efectos dañinos en nuestro cuerpo el consumir tabaco. Bueno, la verdad es que el tabaco en sí es una combinación de compuestos que son vegetales y que al combustionarse de manera incompleta, que es lo que hace que esto no se prenda en llamas, sino que sea una brasa, genera un tipo de moléculas, los alquitranes, que son los que nos producen daño. Entonces, si uno habla de fumar, no necesariamente significa fumar tabaco. ¿Qué sucede? El tabaco tiene nicotina. La nicotina es una droga que genera adicción. Entonces tenemos la adicción a la nicotina, que es la que hace que la gente que fuma requiera seguir fumando. Pero el daño, por ejemplo, el cáncer o el enfisema o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica están causados por los alquitranes, que son parte inherente de esta combustión lenta que se produce en un cigarrillo. ¿Existen diferencias entre los efectos en el hombre y en la mujer? Bueno, aparentemente, porque no hay un estudio que nos pueda decir eso con claridad, pero sí hay peores resultados en las mujeres que en los hombres. O sea, aparentemente las mujeres en esto, al menos en algo, son más delicadas que los varones. Nosotros nos morimos más, somos más débiles en general, o sea, de sexo débil las mujeres no tienen nada. Pero en este caso sí hay un efecto que es peor del tabaquismo en los pulmones de las mujeres. Ahora, sabemos que más del 60% de los casos de cáncer al pulmón, al menos en Latinoamérica, se debe al consumo del tabaco. ¿Cómo el consumo de tabaco puede llegar a que una persona tenga cáncer? Bueno, primero que nada, lo que mencionas es un estudio de The Economist. Nosotros, en nuestro hospital, el Instituto Nacional del Tórax, tenemos una estadística que tal vez difiere un poquito de lo que se publicó en este medio internacional. Para nosotros, el 90% de los cánceres está ligado a tabaquismo. Mucho más alto. Entonces, aquí tenemos que el tabaco es la causa primordial de los cánceres pulmonares en nuestra realidad. Entonces, ¿cómo produce ese daño? Lo produce lentamente. Y por eso es que a menor edad de inicio del tabaquismo y a mayor exposición al tabaco hay más probabilidad de daño. Entonces, una de las medidas importantes debiera ser, bueno, prohibir el tabaco en todas nuestras sociedades o tener una legislación que permita el uso a los adultos en lugares donde no dañen a otro. O sea, si hablamos de las libertades personales, a nadie se le ocurriría dejar que alguien esté con una metralleta en la mitad de la Plaza de Armas de Lima, ni de Santiago. Y eso es lo que los fumadores quieren que hagamos, o sea, dejarles la libertad de andar con un arma prendida en la mitad de nuestras ciudades. Entonces, vivir con un fumador es dañino, estar al lado de un fumador también nos puede dañar. ¿Cuánto nos puede dañar? Casi tanto como fumar activamente. El fumador pasivo o fumador secundario es aquel que convive con un fumador intradomiciliario, pero también, y esto hay que tenerlo en cuenta en términos de salud laboral, el señor que limpia los ceniceros después de una cena en un restaurante de gente que no conoce y que no lo contrataron a él, pero a él sí lo contrataron para limpiar los ceniceros, él también es un fumador terciario. De tal manera que esto no solo es la gente que está en presencia, sino también aquellos que
tienen que limpiar estas situaciones. De tal forma que es importante pensar que el consumo de tabaco personal implica riesgo para otra gente. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienen más riesgo de tener cáncer al pulmón provocado por el tabaco? ¿Hay un grupo específico? No sé, las embarazadas, los diabéticos. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Es que en general yo diría que el riesgo viene al revés. Los pacientes tabáquicos van a tener más de una enfermedad. O sea, van a tener enfisema. El enfisema es una destrucción del pulmón. El pulmón es como una esponjita muy fina. Mientras más fina, mejor funciona. Pero con el uso crónico del tabaco, esta esponja se va rompiendo y forma lo que se llama bulas, que son bolitas un poco más grandes, parecen globos, y cada vez eso va destruyendo de arriba hacia abajo ambos pulmones. Eso es una de las cosas que genera también un riesgo extra. La gente que tiene enfisema tiene 7 veces más riesgo de tener cáncer pulmonar. Pero esto es porque son causados por lo mismo. Entonces ahí tenemos una de las causas fundamentales. Ahora, no hay que olvidar también que una causa extra del daño que genera finalmente un cáncer está dado por el uso de la biomasa para cocinar o calefaccionarse. El hecho de usar leña o de usar carbón en habitaciones no bien ventiladas hace que la gente que lo usa tenga mayor riesgo. Y ahí es donde se explica esto de The Economist, donde gran parte de nuestra población no fumadora que vive en áreas rurales y que está alejada de los servicios y de la capacidad de tener gas o electricidad para cocinar, usan leña. Y eso genera humo, y ese humo, que también es un humo de vegetales, que a veces se combustiona parcialmente y por lo tanto genera los mismos alquitranes que el tabaco, también pueden dañar de la misma manera. Ahora ya cuando, digamos, tenemos cáncer, ¿cuáles son los síntomas para que el paciente se dé cuenta que tiene este problema de salud? Ninguno distinto a otras enfermedades. Y es ahí probablemente donde tenemos la mayor dificultad. Nuestros médicos generalistas de atención primaria en salud no están entrenados para diagnosticar diferencialmente un cáncer pulmonar de una enfermedad aguda. En nuestra experiencia, el 63% de los casos que a nosotros recibimos en nuestro hospital, que es un hospital de referencia, vienen diagnosticados previamente como neumonía. Nunca tuvieron fiebre, nunca tuvieron alteraciones del hemograma que uno pudiera decir, sí, esto es una neumonía. Y entonces el médico, por falta de entrenamiento, diagnosticó algo que no es. Y entonces tenemos que los síntomas que se presentan son cambios en el patrón de la tos. Los fumadores en general tienen tos. Y probablemente no nos podemos dar cuenta. Uno los escucha en general en las mañanas tosiendo de inmediato. O sea, despiertan y tosen, porque tienen irritado el sistema respiratorio. Si ese patrón de tos, que ellos en general se lo conocen muy bien, si eso cambia, si se agudiza la tos, si se hace más intensa, si hay dificultad para respirar, eso debe hacer pensar inmediatamente, ok, aquí puede haber un cáncer. Y eso hay que llevarlo a diagnóstico. Y por lo tanto, el médico que lo recibe debiera pensar, sí, es posible que haya un cáncer. Y no tomarle una placa de radiografía de tórax, que no sirve para nada, sino que tomar una tomografía sin contraste, que si bien es un poco más cara, está disponible en muchísimos lugares. O sea, no es necesario venirse a Lima a tomar uno de estos tomografías, sino que se puede hacer en muchos de los hospitales de las regiones,
Entonces, esto se puede hacer en provincias. No es necesario centralizarlo, pero sí es importante que se descentralice el pensamiento. A los médicos que están en las trincheras de lo que significa atención primaria en salud en pueblitos perdidos, tienen que ser capaces de pensar y enviar a su paciente a hacer una tomografía sin contraste, lo cual elimina el riesgo de del uso del medio de contraste, que es más complejo, es más caro y lo aleja de nuestra realidad de países pobres. Ahora, si este tipo de pruebas nos dicen, sí, tienes cáncer al pulmón provocado por el tabaco, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Podemos curarnos del cáncer provocado por el tabaco? Sí. ¿O son muy agresivos? No, todos los cánceres pulmonares en sus etapas iniciales pueden ser curables. Entonces, ¿qué es lo importante? No tanto pensar en grandes y complejos tratamientos o ensayos clínicos o cosas de ese estilo que sí se pueden hacer en lugares como INEN, en lugares en los hospitales de provincias más grandes, pero la cirugía en el cáncer pulmonar precoz es curativa. Entonces, en vez de tenerle miedo y esconderse hasta que ya no sea posible esconderse ni de la familia ni de nadie, lo primero que debiera hacer un paciente es sospechar esto y exigir llegar hasta este diagnóstico precoz y exigir la cirugía. O sea, la cirugía es capaz, yo no soy cirujano de partida, pero claramente la cirugía es barata y es factible de realizar en muchos lugares y eso genera curación a muy corto plazo. Ahora, si nosotros hemos tomado conciencia de que el tabaco nos hace daño, pero somos consumidores de cigarro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, los planes de cesación de tabaco requieren un apoyo porque no solo se trata de querer, se trata de lograrlo. Y eso hay que tener en cuenta que, como muchas otras cosas, uno puede no lograrlo a la primera, pero eso no significa que uno no lo vaya a lograr. Puede lograrlo a la segunda o la tercera o la cuarta vez. O sea, uno tiene que tener la decisión de dejar de fumar y apoyarse en médicos, normalmente neumólogos, que se dedican específicamente a estos planes de cesación de tabaco. Eso puede requerir medicamentos, puede requerir algún uso de terapias complementarias como la hipnosis, puede requerir el manejo de situaciones, psicólogo, porque muchas veces la gente dice, uy, yo fumo para esto. O porque estoy estresado, quiero porque fumar, estoy estresado, ¿no? fumo. Exacto. Cuando estoy relajado, fumo. Cuando estoy triste, fumo. Cuando estoy alegre, fumo. Entonces, uno ve que las excusas son muchísimas. Pero lo importante es darse cuenta de que el cigarrillo en sí no va a modificar lo que siente. O sea, no se va a sentir menos triste porque fuma. Y la cosa, o sea, uno puede tener un momento muy agradable sin necesidad de fumar. Entonces, eso es parte de lo que el entorno también debe ayudar. Hablando de las alternativas, y quiero aprovechar para preguntarle qué tan buenos son los cigarrillos electrónicos. Se dice que no tienen nicotina, que no tienen sustancias que pueden dañarte. ¿Son buenos o no son buenos los cigarros electrónicos? A ver, son buenos para dejar la nicotina, pero estás manteniendo el switch de hacer algo como fumar para sentirme bien. Entonces, estás manteniendo un concepto del cual uno debiera librarse. O sea, me puedo sentir bien, me puedo sentir alegre sin fumar. Y sin necesidad de casi fumar. Y esa diferencia es lo que hace que uno pueda romper estos ciclos de me tomo un cafecito y fumo. Para ir al baño tengo que fumar. Para conversar con mi hermano tengo que fumar. Entonces, esos ciclos que uno corta son los que hacen a la gente libre del tabaco. Ahora, por supuesto, esto a las tabacaleras les
les va a caer pésimo. Pero sin duda a los países como los nuestros significaría un ahorro tremendo en recursos de salud de los cuales no disponemos. Porque estamos hablando que en las etapas tardías en el cáncer pulmonar nosotros gastamos mucha cantidad de recursos, y no solo estoy hablando de medicamentos caros, sino que estoy hablando que son pacientes que requieren hospitalizarse muy a menudo, son pacientes que requieren oxígeno, que requieren por lo tanto que haya alguien que maneje eso, requiere toda una infraestructura para poder apoyarlos. Si nosotros lográramos que eso desaparezca o se disminuya, vamos a ahorrar recursos del Estado, y esos recursos del Estado ahorrados se pueden utilizar para tratar a aquellos pacientes que de todas maneras, sin fumar, van a tener alguno de estos cánceres. Porque hay un grupo pequeño que efectivamente no está ligado a estas cosas y que tienen cánceres que son bastante agresivos, muy especiales, y que tienen algunas mutaciones que nos permiten incluso darles tratamientos orales. Y eso nos permitiría, en esas condiciones, lograr, por un lado, ahorrar recursos fiscales, por otro lado, tener una mejor salud de la población, porque, como te comentaba, el hecho de tener enfisema, el hecho de tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, significa gente que tiene un daño pulmonar tal que no puede funcionar bien, que se cansa de subir un piso de escalera, que se cansa de caminar una cuadra. Esa gente no lo pasa bien. Entonces, si uno pudiera convencerlos a tiempo de dejar de fumar, y sobre todo a los jóvenes, que no es necesario imitar en esta conducta nociva a adultos que no han podido salir de esto, podríamos ahorrar cantidades enormes de recursos del Estado. Doctor, muchas gracias por estar en La Voz del 21. Le pedimos cuáles son estos pasos que necesitamos para prevenir el cáncer al pulmón. 1. Deje de fumar. 2. Si no ha fumado nunca, no lo haga. 3. Si necesita ayuda, pídala. Exíjala en su sistema de salud. Y lo fundamental, la línea de fondo, es que siempre se puede dejar de fumar. Siempre. Entonces, no existe aquel que no puede. Existe aquel que no quiere. Por lo tanto, es importante que para todo nuestro entorno, para todos nuestros países, que dejemos este hábito y que un día como el 31 de mayo sea, ojalá, muchos 31 de mayo cada año. Que no haya tabaco disponible con esta facilidad que tenemos en nuestros países. Muchas gracias, doctor, por estar en La Voz del 21. Muchas gracias a todos los que se han conectado a La Voz del 21. Ya saben que ustedes se pueden informar a través de www.peru21.pe. Hasta la próxima.